Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos. Me gozo por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que le presten la mayor atención posible al sermón de esta noche, hermanos. Quizá no tanto porque sea yo quien vaya a expresar el sermón de esta noche, sino porque sé que el tema de esta noche va a despertar controversia en algunas personas. Es un tema muy controvertido en estos últimos tiempos y quiero tocarlo con mucha responsabilidad. Quiero agradecer a la Junta Directiva Nacional de la Federación por esta oportunidad y al Departamento Nacional de Evangelistas por permitirme este espacio para estar ministrando a esta hora. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y vamos a leer un versículo bíblico muy conocido. Versos 24 y 25. Ok. Y leo la palabra del Señor en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Pero clamamos una palabra de victoria y de bendición en esta noche, en este auditorio. Paséate, Espíritu Santo, sobre este pueblo. Bendice cada hombre y mujer en este lugar. La presencia y el poder del Espíritu Santo rompiendo toda cadena y llevando bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. El tema de esta noche, diga conmigo, un ataque al corazón de la sociedad. Señores, en estos últimos tiempos se ha dado un gran ataque al corazón de la sociedad. El corazón de la sociedad es el matrimonio. Pero para referirme al matrimonio quiero ir etimológicamente al origen. En el libro de Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y da una ordenanza, en realidad no al hombre y a la mujer, no a Adán y Eva, sino que da una ordenanza a sus hijos o a los hijos de Adán y Eva. Y Dios les dice, por tanto, de aquí en adelante, el hombre dejará a su padre, en este caso era Adán, el primer padre. ¿Por qué digo que no era Adán? Porque ¿qué papá iba a dejar a Adán si Adán no tenía? ¿Qué mamá iba a dejar a Adán si no tenía? Era el mensaje para los hijos de Adán y Eva. Dejarán a su padre, Adán. Dejarán a su madre, Eva. Y cuando eso sí costaba para dejarlo viejo, porque para dónde agarraba uno, no habían suegros, no habían cuñados, tíos, primos, ¿no? Pero dejarán a su papá, a su mamá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando más adelante, una vez que están fuera del huerto, Caín toma a su mujer, Caín se va a la tierra de Sinar, se desarrolla una gran civilización en la Mesopotamia antigua, y Caín, con sus pecados, su muerto y las muertes que vinieron detrás de él, a pesar de formar una nueva sociedad que fue llamada enemiga de Dios, la gente se seguía casando y el matrimonio era hasta que la muerte los separaba. Tomó Caín a su mujer y se fue y se murió con esa vieja por allá, no se sabe cuándo. Los setitas, el otro hermano de Caín, el menor, el sucesor de Abel,
También tomó a su esposa y de ahí corrió la descendencia mesiánica. En esa cultura, hermano, a pesar de que se desarrolló más adelante Babel en Mesopotamia y las otras ciudades del pueblo de Dios, de los hijos de Dios en otras regiones, todos tenían una misma ordenanza sobre el matrimonio. El hombre y la mujer se casaban y perduraban y se ponían viejitos, algunos de los dos se morían. No habían cambiado las cosas. No había iglesia evangélica, no había iglesia católica, no había Islam, no había matrimonio civil, no había matrimonio eclesiástico. Era el hombre, la mujer y un matrimonio a través de un pacto que hacían ambos. Llegó la torre de Babel. Todos hablaban un solo lenguaje, un solo idioma. La gente se rebeló contra Dios, se levantó un culto pagano. Ocurre, hermano, la confusión de los idiomas y se riegan las gentes por el mundo creando las nuevas civilizaciones y los nuevos idiomas, las nuevas lenguas. Los que hablaban chino se consiguieron, el uno iba preguntando el otro hasta que Chun Chinguan y por ejemplo entendieron y se fueron por un lado y formaron su civilización. Los que hablaban árabe se consiguieron y agarraron los que hablaban y así sucesivamente. Obviamente después salieron sublenguas que nacieron de otros idiomas. Pero bien, los lenguajes nativos salieron y la gente se fue. Y en esas nuevas civilizaciones, con sus nuevos lenguajes, todos llevaban esa semilla y ese origen, esa ordenanza de Dios. Dejen a su papá y a su mamá, únense con su mujer, y aunque esa vieja se ponga insoportable y ese marido no lo aguante, luchen hasta que la muerte los separe. Pónganse viejitos. Así fueron las sociedades. En algunas sociedades cambiaron algunas situaciones litúrgicas por causa de la idiosincrasia. En algunos casos eran los sacerdotes paganos quienes ungían el matrimonio. En la mayoría de los casos en la cultura oriental era el padre y la madre quienes oficializaban aquel pacto entre sus hijos. En otras culturas era la familia quienes por un año los preparaban, los organizaban, les hacían casa, finca. Ya Malaya hubiese estado yo para esa fecha para no sufrir tanto, me hubiesen dado todo. Bueno, se desarrollaron ciertas conductas o idiosincráticas sobre el matrimonio, pero la ordenanza seguía siendo la de Dios. Dejan a su papá, a su mamá, se unen, son una sola carne. No cambió el origen, no cambió. Bien, no cambiaba la situación. La situación comenzó a cambiar en la época diluviana o antidiluviana. La Biblia nos da algunas luces de esto exactamente en el libro de San Lucas capítulo 17 y vamos a leerlo, por favor. Ojalá y usted tenga un lápiz y tome nota, y si no se va a arrepentir más tarde no haber tomado nota. San Lucas 17 versículo 26 dice la Sagrada Escritura: de pronto perdóname, hermanos, si voy un poco afanado o no me paro mucho a dar muchos detalles. Si no me aplauden y no me interrumpen, mejor. Ya que es un tema bastante polémico, extenso, y quiero tratar de sacarlo durante el tiempo reglamentario que tengo para este mensaje. Lucas 17, 26 dice la Escritura: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. La Biblia nos deja ver que para los días antidiluvianos el matrimonio sufrió un golpe, un ataque al corazón de la sociedad. El matrimonio comenzó a sufrir un ataque al corazón de la sociedad, que es el matrimonio. Sufrió el primer gran ataque, y es que la gente golpeó el matrimonio. Se casaban, se daban en casamiento, y cuando se acaba el matrimonio y el plan de Dios para la familia, se desarrolla un desastre en la sociedad. Ante ese desastre, ante esa sociedad desastrosa, Dios permitió un juicio para exterminar a prácticamente toda la sociedad. Una de las tantas razones por las cuales Dios permitió el diluvio fue por la corrupción en cuanto al matrimonio, el ataque al matrimonio. La gente se casaba y se daba en
casamiento. Dejémoslo hasta ahí, continuamos, luego van a entender por qué. Con Noé, el mandato de Dios sigue a la familia y comienza una nueva civilización. La cosa iba bien hasta que, dice la Biblia, se desarrolló en una región del planeta dos ciudades que quedaron en la historia por ser ciudades tan corrompidas y dañadas. La famosa Sodoma y Gomorra. También la Biblia, hablando de Sodoma y Gomorra, dice que en ese lugar, aunque la Biblia deja luz de que había una serie de perversiones como pedofilia, homosexualismo, lesbianismo, también la Biblia habla de que se casaban y se daban en casamiento, lo que deja ver que el principio de la ruptura de esta sociedad perversa fue un golpe, un ataque al corazón de la sociedad, un golpe a la familia. Un golpe a la familia, hermanos. Se golpeó a la familia, se pervirtió la sociedad. Qué misterio, qué cosa hay con la familia. Se golpeó a la familia, se pervirtió la sociedad. Prácticamente dos grandes ciudades con miles de personas destruidas. Dios decide entonces organizar de allí. Decide organizar una ciudad, un país, un reino, un estado que mantuviera los principios divinos, que fuera luz a las naciones, que mantuviera las ordenanzas de Dios, y establece Dios organizar a Israel. Se organizó Israel. Dios dio leyes, mandamientos bastante estrictos y algunos muy radicales, por cierto. Todo bien, aunque Moisés no siguió las directrices, Israel comenzó a sufrir una serie de golpes y perversiones también, hermano, aún dentro del pueblo de Dios, porque se le dio un ataque al corazón de la sociedad, la familia. Y Moisés, por causa de la gente, y para que no se fueran para Filistea, porque en Filistea era mejor, y para que no se fueran donde los jereseos y los jebuseos, y para que no agarraran para allá, para que la gente viviera contenta, porque qué plagos de poner sembrados cuando se les habla de las cosas de Dios es la gente cuando tiene un corazón perverso. Dice la Biblia que por la dureza del corazón de la gente, Moisés también comenzó a darle un golpe al corazón de la sociedad, que es la familia, un golpe a la familia. San Mateo capítulo 19, por favor. Versículo 3 dice la Biblia en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por ahí llegó uno y le dijo: mire Jesús, ¿será que puedo salir de esa piazo de vieja que ya me tiene aburrido? ¿Será lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Hermano, escuchen la respuesta de Jesús, por favor. Ministros, maestros de las iglesias, escuchen la respuesta sabia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, Jesucristo, respondiendo les dijo, estoy en el verso 4 del capítulo 19, Mateo 19, 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús, para responderle a un problema social que había, ¿qué usó? La palabra. Exactamente, Jesús se refirió a Génesis 2:24, donde yo comencé hoy. El Señor dijo: ¿no habéis leído lo que dice en el principio, que varón y hembra los creó? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre. Nota que el Señor está leyendo Génesis 2:24. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, si no son dos, no se pueden separar. Verso 7. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Oye, Señor, ¿y usted por qué es tan estricto? ¿Por qué en la otra denominación, la de Moisés, porque allá sí lo permiten y aquí no?
Vaya la exageración. ¿Por qué ustedes tan radicales y todavía con esas cosas tan viejas del principio? ¿Por qué Moisés sí? O sea, como quien dice, Moisés como que fue más bueno y más misericordioso que usted, Señor. ¿Por qué Moisés sí, usted no? Y eso que allá en Moisés también se sentía la presencia de Dios. ¡Ja! Con Moisés, mire, brillaba como un bombillo. ¡Ja! Con Moisés hablaba Jehová desde el cielo. ¡Ja! Con Moisés. ¿Y por qué él sí lo permitió y usted no? Porque allá también se sentía, o no se sentía la presencia de Dios con Moisés. ¿No estaba Dios? ¿Y por qué allá sí y aquí no? Yo creo que los que son inteligentes ya me están entendiendo. ¿Por qué allá sí y aquí no? Verso 8. Jesús les dijo, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Dios nunca le dio esa orden a Moisés. No fue una ley del cielo. Fue Moisés por la dureza del corazón. Porque cuando a la gente se le endurece el corazón, muchas veces nosotros los ministros tenemos que ceder por el corazón de la gente. A veces tenemos que volvernos tolerantes, hermanos, por la dureza del corazón de ustedes. Porque si no, esos plagos iban para Filistea, donde los jebuseos, donde los saduceos. Esos plagos iban. Eso eran allá, esos plagos, los de allá. Señores, lo que comencé a decirle ahorita, hablando del origen y desarrollo del matrimonio, es que a través de toda la historia, fueran egipcios, fueran paganos, fueran que adoraran al sol, a la luna, fueran brujos, fueran vagabundos, de los que fueran, esa sociedad respetaba el matrimonio. En el primer lugar donde se irrespetó y se le dio un golpe, un ataque al corazón de la sociedad, no fue en los filisteos, en los saduceos, en los jebuseos, no fue en los paganos. No fueron los paganos los que le dieron un golpe al mandato de Dios sobre el matrimonio. Fue Moisés, el líder del pueblo de Dios en la nación de Dios en Israel. Y les voy a colocar un ejemplo. Cuando Abraham llegó a Egipto, dice la Biblia que Abraham iba llegando a Egipto con Sara o Sarai, su mujer. Y dice la Biblia que Abraham se quedó viendo a la mujer de él y dijo: oye, mija, usted está como bien buena. Si me vuelven loco esas curvas suyas a mí, ¿cómo será el rey de Egipto? Yo creo que cuando el rey y esa gente la vea, usted tan buena, tan bonita, mijo. Porque ese plago no se había dado cuenta que la mujer era bonita hasta que sintió celos con el rey, con los otros. Hay maridos que no se dan cuenta de eso hasta que no están fregando de la vida a la mujer con el vecino, con otro, porque no valoran a su esposa. Hasta que no sintió celos con el rey, con los otros, no fue que se dio cuenta que cargaba un tronco de mujer. Dijo: ay, mija, yo creo que cuando la vean a usted tan buena, tan bonita, dirán: este viejo lo matamos y muerto el perro se acaba la sarna. La mujer queda libre y nos podemos volver a casar con ella. Y el hombre metió el cuento de que era hermana. Dijo: no, a mí como cuñado con una mujer, con un mujerazo como esta, ¿quién no me quiere allá? Eso yo como un rey. Y llegó y dijo que era su hermana. Como era soltera, ojo, hermanos, como era soltera, le informaron al rey y a la mujer la llevaron hasta el rey. Los egipcios eran paganos, hermanos. No sabían nada de Dios, del Dios del cielo, del Dios de Israel. Eran paganos, netamente paganos. Se la llevaron al rey y el rey, como estaba soltera, ojo, como estaba soltera, el rey la fue a tomar por una de sus esposas. Cuando el hombre se la fue a llevar de luna de miel, ella le dijo: ay, rey, mire, yo le voy a decir algo. Así usted me mata y me mata el pescuezo y nos mate al marido y a mí. Pero Moisés no es hermano mío, es el marido mío. Perdón, Abraham no es hermano mío, es el marido mío. Hermano, dice que el rey Faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo a Abraham: ¿por qué usted me mintió y me dijo que era su hermana? ¿Por qué casi usted me hace cometer un terrible pecado? Para el rey de Egipto, que era pagano, que no conocía nada del Dios de Israel, para él era pagano tomar la mujer de otro. Para él era paganismo tomar la mujer de otro, así el mismo vagabundo se lo hubiese llevado y se le hubiese entregado.
Noten, hermanos, que en Egipto mantenían los principios de Dios de Génesis 2:24. Y eran paganos. Y los que habían sacerdotes paganos y brujos y vagabundos allá. Pero en Egipto, y así como en todas las civilizaciones del mundo de cualquier idioma, después que se regaron de Babel, la gente mantenía el principio bíblico de Dios para el matrimonio, que el hombre y la mujer se casan y es hasta que la muerte los separe. ¿Me está entendiendo o no, hermanos? No fue en Egipto donde se dio un golpe al matrimonio. No fue en las naciones paganas. Fue dentro del pueblo de Dios. Fue Moisés el que por la dureza del corazón lo permitió. Porque el rey de Egipto, el faraón, por la dureza del corazón de Abraham no lo permitió. O no tenía duro el corazón de Abraham cuando ese plago mentiroso metió con el cuento que era la hermana de él. A pesar de la dureza del corazón de Abraham, el rey no lo permitió. Pero Moisés sí lo permitió más adelante por la dureza del corazón de la gente. Atención, señores. Un golpe al matrimonio. Voy a adelantarme hasta ahora y regreso al tiempo bíblico. Continúo. Señores, ¿qué dicen hoy las otras sociedades que no son cristianas sobre el matrimonio? Veamos. La sociedad musulmán, el Islam, que es la religión más grande del mundo, son prácticamente la mitad de la población mundial. Dice el libro sagrado de ellos, el Corán, el sagrado Corán para ellos. Dice exactamente en el libro de Sura, en el libro del Corán. El Corán es como una Biblia y Sura son sus libros, como tiene la Biblia de nosotros, 66 libros. El libro del Corán dice en el libro de Sura, capítulo 9, verso 39, dice: Alá, desde el principio, Alá es el Dios de los musulmanes, del Islam. Dice: Alá desde el principio de la creación unió a Harán y a Kazak. Ese es el nombre en árabe de lo que es Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios. Alá desde el principio de la creación unió a Harán y a Kazak y les dijo que ni la muerte de los infieles acabaría con el pacto. Con el pacto. La primera esposa mantendría el califato supremo sobre las doncellas y sería esposa por encima de las doncellas. Los árabes permiten que el hombre tenga varias esposas, pero la mujer, la primera, es la que tiene lo que ellos llaman el califato, el liderazgo. Si el tipo tuviera que decidir algún día, tiene que decidir por la primera. Así está más vieja y más arrugadita. La primera, según el libro del Corán, mantendrá el califato. El Corán mantiene los principios bíblicos. No porque sea un libro sagrado o no me quiero meter con eso hoy. No es apologética lo que estoy hablando hoy en cuanto a este tema teológico. Lo que quiero decir es que esa sociedad mantiene los principios antiguos bíblicos de Dios cuando no había Biblia ni Corán, nada. Cuando Dios dio la ordenanza se ha mantenido por los siglos. Dice el libro de los Vedas, que es el libro sagrado del hinduismo, más antiguo que la misma Biblia y que el Corán. Solo el libro de Job es más antiguo que el de los Vedas. Del resto de los otros 65 libros son más nuevos que los Vedas. El libro de los Vedas dice que el hombre o la mujer, si no enviudare, no podrá entrar en nuevo matrimonio, y si lo quisiera hacer antes será quemado. Señores, el Popol Vuh, la mayoría de personas aquí que estudiaron en el liceo conocen el Popol Vuh. El Popol Vuh, aunque es un libro hoy literario en nuestra cultura, el Popol Vuh fue el libro sagrado de los antiguos originarios que mantuvieron civilizaciones aborígenes, indígenas aquí en Centroamérica. Fue el libro sagrado de mayas de aztecas y mayas. Y también parte del Popol Vuh es tomado de la tradición de los quechuas, pero especialmente entre los mayas y aztecas. El Popol Vuh dice que el gran dios Tupaloc y Tucanquimún sembraron un grano de maíz y lo ligaron. Y de ese injerto nacieron muchas mazorcas, pero que cuando se sembraba 2 granos y se injertaban, no eran ni el producto, el fruto no era ni de un grano
ni del otro. Hacía la voluntad del gran Dios superior para la familia. Esto suena a Biblia, señores, aunque era de los indígenas, el Popol Vuh. O sea, que cuando el hombre y la mujer se casan, en otras palabras, el fruto que se da es un injerto que no es ni exactamente del hombre ni exactamente de la mujer, sino de los dos. Amén. Y luego dice, ese injerto durará mientras la semilla viva. Por lo tanto, el hombre y la mujer morirán con un pacto. E incluso los aborígenes de nuestra cultura, mayas, aztecas e incas, antiguas civilizaciones, mantenían el principio bíblico de Dios de Génesis 2:24, de que el hombre dejará a su papá, a su mamá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La Iglesia Católica, con el respeto, si hay algún católico aquí, no estoy criticando, estoy usando la Biblia y las evidencias. La Iglesia Católica, la cual muchos critican por su paganismo, por su tradición, entre otros, y que no quiero entrar en detalle sectario, a pesar de muchas herejías y muchas controversias y muchos dogmas y tradiciones, la Iglesia Católica hasta hoy, si en algo se ha mantenido firme y radical, es en creer que la familia y el matrimonio hasta que la muerte los separe. Y prefieren perder un cura, un papa, otra cosa, antes que cambiar este principio. Señores, ni los musulmanes, ni los hindúes, ni los aborígenes indígenas, ni ninguna religión del mundo ha cambiado nunca, jamás, ninguna cultura la norma en cuanto al matrimonio. Hay evidencias etimológicas y arqueológicas que todas las culturas del mundo han mantenido el principio del matrimonio, que es hasta que la muerte los separe. Pero escúcheme bien, si quiere escúcheme bien. Pero en la antigüedad, la única sociedad que por la dureza del corazón de la gente cambió ese principio fue la sociedad de Dios. Pero dejemos quieto a Moisés, hermano, porque lo vamos a terminar apedreando. Hoy en día, hasta el año 1950, ninguna organización evangélica del mundo aceptaba el recasamiento y el divorcio. Ninguna. Ni los anglicanos, ni los puritanos, ni los metodistas, ni los anglosajones, ni el pentecostalismo que viene de la calle Azusa de Estados Unidos. Ninguna. Ninguna. El primer recasado de la historia moderna del protestantismo fue aquel hombre que originó en el año 1913 lo que es conocido como el sistema unicista, o una rama de lo que se conocen como Solo Jesús. Fue el señor William Shepard, el primer recasado, y después de recasado tuvo una visión donde se le reveló el nombre y terminó fundando lo que hoy es parte de los Solo Jesús, una parte de la corriente de los Solo Jesús, mejor conocido en teología como el unicismo. Señores, pero a estas alturas, hoy en día en Venezuela, de cada 10 organizaciones, 7 aceptan el divorcio y el nuevo matrimonio. A un principio comienzan aceptándolo solo por causa de fornicación, solo por causa de esto, y después, hermano, por cualquier causa. En la ciudad de Barinas, esto me da vergüenza decirlo, hermano, conozco un hombre que lideriza una iglesia cristiana, 4º matrimonio, las otras 3 vivas, las otras 2 son pastores en la iglesia donde la dejó y se fue con otra. Y no quiero ampliar mucho para no tocar sentimientos. No es mi objetivo ofender a nadie, hermano, pero sí que entendamos el principio bíblico, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso dije que este tema iba a ser polémico en esta noche. Con toda responsabilidad, si alguien con respeto quiere, después que termine mi sermón en el día de mañana, debatir alguna cosa, con todo respeto, estoy completamente a la orden. Estoy produciendo material y aspiro, mi tercer libro, hermano, va a ser sobre este tema, si Dios lo permite. Señores, lamentablemente, católicos, mormones, adventistas y otros grupos no han permitido el divorcio, recasamiento, nuevo matrimonio. Son exactamente las iglesias evangélicas las que lo permitieron.
Y lo están permitiendo en los últimos tiempos. Por cualquier causa. Y aquí nacen, señores, algunas preguntas. Número 1. ¿Por qué Jesús permitió el divorcio por causa de fornicación? Mateo 19. No, Jesús mismo por causa de fornicación lo permitió. Mateo 19:9 dice. Nota el versículo 8. Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue. Así no fue en el principio, lo dijo Jesús. Verso 9. Y yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué es causa de fornicación? Veamos qué dicen los eruditos. Y les voy a ser honesto, hermano. A mí me molesta mucho a veces cuando en cualquier predicación alguien sale que la raíz etimológica del griego, que en el hebreo, que en el arameo, porque si a veces no hablamos ni bien español, imagínense para entender griego y arameo y hebreo. No me gusta usar esto, hermano, pero hoy lamentablemente tengo que usarlo porque lo usan para engatusarnos y meternos gato por liebre. Tengo en mi casa el Nuevo Testamento interlineal de la Septuaginta, español y griego. Dicen algunos eruditos: tengo más de 6 libros que defienden el recasamiento, tengo unos 2 o 3 libros que lo atacan. He leído y estudiado ambos argumentos, hermanos, pero por encima de todo está la palabra del Señor. Algunos dicen: no, es que las normas de retorno. Mire, hermano, yo aquí no cargo ni manual de doctrina, ni catecúmeno, ni ninguna norma de retorno. La pura palabra del Señor. Las normas de retorno son humanas y pueden cambiar en una convención nacional. La palabra del Señor permanece para siempre. Señores, ¿qué es causa de fornicación? Dicen algunos que causa de fornicación es que si mi esposa, aquí está mi esposa con quien tengo 17 años de casado, que si mi esposa me es infiel y se va con otro hombre y yo quedo solo como la parte inocente, yo me puedo casar por causa de fornicación otra vez, buscarme otra jeva que esté más bonita y más buena que mi esposa y casarme con ella, y mi esposa es la adúltera porque ella fue la que fornicó y se fue. O viceversa, si a mí se me mete el diablo y me largo con otra mujer y mi esposa queda inocente, como ella es la inocente, se puede volver a casar y conseguirse uno más bonito y menos barrigón que yo, y que yo soy el adúltero. Esa es la interpretación que se da. Mas sin embargo, en la Biblia, adulterio y fornicación está separado 31 veces en el Nuevo Testamento y está separado 34 veces en el Antiguo, para un total de 65 veces. 65 veces la palabra está separada. Por ejemplo, Apocalipsis 21: los adúlteros y fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Están separadas las dos palabras. Hablando de las obras de la carne, los frutos de la carne, dice: manifiestos son los frutos de la carne, entre otros que son adulterio y... están separados como 2 frutos distintos de la carne, de modo que no es lo mismo. Hebreos, hablando del matrimonio, 10:4 creo que es, dice: honroso sea en todo, 13:4, honroso sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, un grupo, adúlteros, otro grupo, lo juzgará Dios. Y así sucesivamente, 65 veces en el original griego. Los que van a la raíz etimológica dicen que fornicación significa inmoralidad y que adulterio también significa inmoralidad, y por lo tanto es la misma raíz del griego. Mentiras del diablo. Fornicación sí significa inmoralidad sexual, pero adulterio significa infidelidad sexual, no inmoralidad, infidelidad. Porque el que fornica es inmoral, porque fornica contra su propia carne, contra su propio cuerpo peca. Pero el que adultera es infiel, aparte de ser inmoral, es infiel porque no solamente adultera contra su propio cuerpo, comete inmoralidad contra su propio cuerpo, sino que también contra el cuerpo de la mujer, que ahora pasa a ser mi propio cuerpo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús sí permite, hermanos, el nuevo matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio por causa de fornicación?
¿Eso estará vigente hoy? Claro que sí, hermano. Eso existe hoy. Hoy sí existe una sola causa por la cual se puede volver a recasar a una persona. Causa de fornicación. Y a mí en una ocasión se me presentó un caso de esos ya. Les voy a colocar el ejemplo. ¿Cuáles son las causas de fornicación de las que habló Jesús en Mateo 19? Las causas de fornicación de las que habló Jesús. Recuerde que Jesús le hablaba a una sociedad judía y los judíos conocían la ley. Las causas de fornicación están bien enumeradas en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, exactamente del versículo 13 en adelante. Hay 7 causas de fornicación. ¿Cuáles son? Primero, que si una mujer doncella va por el campo y sale un vagabundo y la viola, y la mujer pega gritos, pero no hay quien la ayude, esa mujer, aunque fornicaria, porque cayó en pecado, no sería juzgada, apedreada, dice la Biblia, porque es como el que atenta contra la vida del prójimo y se la quita. Ella, cuando se va a casar por haber sufrido vileza, si ella lo acepta y el tipo se casa, se casará, dice la Biblia, y no podrá despedirla en todos los días de su vida. Y si no, el tipo lo mataban y la mujer tenía que después confesar que había sido abusada, y si algún hombre la honraba, la aceptaba, ella podía casarse por causa de fornicación. Hay otras causas, no las voy a enumerar las 7, pero la principal que se usaba en Israel era que si la mujer se iba a casar, tenía que ser doncella. Y que si era doncella y le decía al novio, no, mi hijo, no se preocupe que a mí no me ha tocado, pero nadie, ni mi papá, porque me daba el beso en la frente. Tranquilo, mi hijo. Y se casaban y se iban de luna de miel y la mujer no era doncella y el hombre descubría que no era virgen. Dice la Biblia que el hombre podía denunciarla por causa de fornicación. El hombre la denunciaba ante los jueces, mostraba evidencias y entonces el hombre sí podía volverse a casar de nuevo. Pero ojo, a la mujer la apedreaban fuera del campamento, el tipo quedaba viudo. Y dice la Biblia que si el papá y la mamá mostraban las pruebas, por eso los viejos usaban sábanas blancas y ellos se preparaban bien organizados. Esto es de novela, pero no lo voy a narrar. Entonces el tipo tenía que aceptarla y no podía despedirla en todos los días de su vida. Esas son las causas de fornicación, hermano. Eso sí está vigente hoy, Jesús lo dijo. Si un muchacho se va a casar con una muchacha, es recomendable que la muchacha, si cometió algún error en su adolescencia, ella debe confesarlo a su novio. No es que se lo diga el día que el hombre llega a echar de los perros, porque no es plago, sale y se va, no. Al novio dígale que sí, establezca un noviazgo, pero cuando él le hable ya de matrimonio, debe decírselo. Si el hombre no la acepta, ella se libró de un dolor de cabeza, porque ese plago lo que andaba buscando era una virginidad. Pero si el hombre la ama, la quiere, y lo que anda buscando no es una virginidad, sino una mujer, la quiere, la acepta, la ama y vivirá con ella toda su vida. Porque esa idea machista de que el hombre que le quita la virginidad a una mujer es el hombre de la vida, esos son mentiras del diablo. ¿Sabe cuál es el hombre de la vida de una mujer? El hombre que la ama, la quiere y la valora. Si algún vagabundo se la pasa amargando de la vida a su mujer porque se casó y no era virgen, usted es un machista. Pídele perdón a Dios y a su esposa. Porque así como todos los hombres buscan una virgen, todas las vírgenes buscan un San José. San José fue el que recibió la virgen aunque estaba embarazada. Continúo, señores, porque el tiempo corre. Atención, esa causa de fornicación sí existe hoy. Si un muchacho se casa, la muchacha no le confiesa, se van de luna de miel y él la denuncia, el matrimonio civil, artículo 44 del Código Civil, dice que él puede denunciar la nulidad del matrimonio y no necesita divorciarse. El matrimonio es nulo por las leyes. Y en cuanto a la Biblia, hablando del matrimonio civil en Venezuela, y en cuanto a la Biblia dice que él podrá denunciarla y él puede volverse a casar. Pero ojo, esto no es que me va a llegar a los 3 días por ahí más exprimido que las tetas de una vaca recién ordeñada en la mañana, con el cuento de que viene a denunciar a la mujer. No. Esto no es al otro día, esto no es a los 8 días. Esto es que si el hombre más nada se consigue que no era señorita, la tiene que denunciar. Y eso hoy en día ninguno se aparece con eso, porque eso, el que llega hasta allá no se regresa. Yo no sé qué tiene eso, pero no se regresa. Después pelea, se lo saca en cara, se amargan la vida, se insultan, pero no, eso no se regresan, no se regresan.
Eso el hombre que llega hasta allá dice: chivo que se regresa, chivo que nunca. Después se pelean, se sacan en cara. Usted no era la Virgen. Y ella dice: usted tampoco es San José. Ok. Bueno. Por eso hay problemas matrimoniales, por cierto. Pero bien, señores, esa es una causa de fornicación de la que habló Jesús. No se refiere al adulterio, a la infidelidad matrimonial. Amén, hermanos. Hay otra causa que fue la que yo viví como pastor hace unos años. Hermano, organizamos un matrimonio. El muchacho y la muchacha, eso parecía que se querían, hermano. Eso todo era bonito. Esos plagos, como todo plago cuando se enamora, que eso no reciben consejo de nadie. Esos pelean con el pastor, con la mamá, con el papá, con los suegros. Eso, el que les da un consejo, que abran los ojos, eso es enemigo de ellos. Porque cuando alguien se pone ciego, hermano, uy, Dios mío de la gloria. Se casaron. La noche del matrimonio eso estuvo muy bonito. Se casaron primero lo civil, después en la iglesia, todo bonito. Se prometieron. Nos fuimos por una finca a comernos una pobre vaca que fue la que pagó los platos rotos y la mataron. Y estando en la comelona de la recepción del matrimonio, el tipo se largó con una de las muchachas del cortejo. O sea, en vez de irse luna de miel con la mujer, con la esposa, con la novia, se fue luna de miel con una de las del cortejo. Y la pobre muchacha quedó casada por lo civil, casada por la iglesia y señorita, que eso ya después nadie se lo creía. Hermano, esa muchacha, aunque quedó casada, señorita, ella puede volverse a casar por causa de fornicación. Por cierto, 4 años más adelante, ella se fue a otra organización. 4 años más adelante me invitaron y yo fui, casé a la muchacha. Ella rápidamente metió la nulidad al matrimonio. El matrimonio fue nulo, no tienen que divorciarse, el matrimonio fue nulo. Ella no consumió el acto del matrimonio, no durmió con él se fue. Ella sí, hermanos, podía volverse a casar por causa de fornicación. Eso está vigente hoy. A eso se refirió Jesús, hermano. Bien, señores, esa es la principal excusa que se usa para aceptar el recasamiento. Pero voy con otra, ojo, porque por ahí hay unos que ya me tienen la chuleta para mañana. Voy a adelantármeles. Otra. ¿Qué pasa con el que se convierte al Señor y se casó en iglesia católica? Dicen algunos, es que esos curas no es un ministro de Dios, eso es un pecador. Esos no son ministros de Dios, son paganos. ¿Quién dijo que un hombre eso tiene autoridad para casar a una pareja? Esa es una polémica que tenemos en las iglesias. Escuche, hermano, yo respeto esas opiniones, no quiero estar en contra de nadie. Quiero referirme solo a lo que dice y les quiero hacer 2 preguntas solamente. Una, ¿quién casó a Moisés? ¿No fue un sacerdote pagano madianita que llamaba Jetro? En esa época era el padre el que casaba a sus hijas. El suegro de Moisés era un sacerdote pagano madianita, un hijo del diablo. ¿Quién casó a Moisés? ¿No fue un sacerdote pagano? ¿No fue un sacerdote pagano, sí o sí? A Moisés lo casó un sacerdote pagano, madianita, que adoraba a otros dioses. Pero cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué le dijo? Agarre a su mujer y se me va a servirme, mi hijo. Dios reconoció el matrimonio de Moisés, aunque se lo casó un sacerdote pagano. ¿Quién casó a Abraham en Parán, en la tierra de Ur? ¿Quién casó a Abraham con su esposa, que por cierto era pariente? ¿No fue su tío, que era un sacerdote del diablo? Era un sacerdote porque la esposa de él fue una criada de su tío. Y su tío, un sacerdote, casó a Abraham. Pero cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: toma a tu mujer, deja tu tierra, tu parentela y váyase, porque esa es su mujer. Dios la reconoció por mujer. Y cuando llegó a Egipto, hace rato les conté el caso, y la fue a tomar, el faraón, si Dios hubiese querido deshacer ese matrimonio pagano, Dios le hubiese dicho a Abraham: mire, Abraham, déjale esa vieja al rey, porque a usted lo casó fue un sacerdote pagano, eso no es mío. Déjale esa vieja al rey de Egipto y lárguese solo, que para una tierra prometida le tengo una mejor a usted, una más buena, más bonita. No. Dios no podía ir en contra de algo que Dios mismo dijo: dejarán a su papá, a su mamá, se unirá a su mujer. Cuando Dios dijo: por tanto el hombre, ya voy a leerles el texto versión evangélica como lo leen algunos falsamente. Eso parece muy santo, pero es diabólico y está contra la palabra. Lo voy a leer así: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre,
Si no irá con su mujer que tiene que ser evangélica porque la otra de la otra religión, esa no sirve. Y será una sola carne. No, señor, mentiras del diablo. Dios dijo, si no irá con su mujer. Si usted se casó con una inconversa, esa es su mujer. Si se casó con una india, esa es su mujer. Si era blanca, esa es su mujer. Si es negra, esa es su mujer. Si es venezolana, es su mujer. Si es colombiana, es su mujer. Se casó usted con su mujer y ahora es una sola carne. Hermano, pero el cura, si se casó con el cura, sí divorcien. Porque entre dos hombres no. Pero si fue con la mujer el que se casó, no importa si lo casaron en China, en Pekín, si fue un sacristán, si fue un cura, o si fue un pacto entre ustedes dos en una cultura donde no había quien casara, o si fue el pastor. No, hermano, pero es que el sacerdote era un hijo del diablo. Después descubrí que era un marihuanero. Dígame, si a usted lo casó un pastor y después descubrió que ese pastor andaba también en pecado, entonces no está casado. Hay pastores que la han embarrado, hermano. Y si lo casó a usted un pastor y la embarró, digo, usted pastor anda en pecado, entonces tampoco estoy casado. No, señor, el matrimonio no es de los hombres, es de Dios. Y es un pacto entre el hombre y la mujer. Señores, y no es retorno, que son legalistas todavía. Repito, no hay aquí manual de retorno. Biblia. Porque aquí algunos dicen es que retorno. No, el problema no es que retorno. Retorno no es que es cerrado, hermano. Simplemente es la palabra. Y la palabra es para retorno y para todo el mundo. Señores, de modo que esa idea que el diablo ha metido a algunos para aceptar el recasamiento, de que el de los curas no vale. Repito, ¿quién casó a Abraham y a Moisés? ¿No fueron dos sacerdotes? Para no meter otros, hubieron otros, pero no quiero meter más. Continúo. Otra excusa terrible que tenemos, que Jesús lo aceptó, que los apóstoles lo aceptaron. Ay, hermano, si Jesús estuviera en la tierra, Jesús fuera. Mire, hermano, escuche lo que les voy a decir. Yo fui estos días a una iglesia cuadrangular de la Victoria. Y el pastor me pidió que hablara del matrimonio. Y yo le dije, y me dijo, padrón, hable del matrimonio del recasamiento, el nuevo matrimonio. Yo le dije, mire, pastor, yo creo que usted invitó a la persona no adecuada. Digo, no, hermano, usted es el hombre de Dios. Y yo le dije, varón, yo solo digo sobre el tema lo que dice la palabra. Dijo, como Dios lo dirija. Yo dije, bueno, pastor, ya usted me dio la orden, después no se arrepienta. Y di la conferencia, un retiro que se hizo por ahí en la Soledad, más acasito de la Victoria, en la iglesia cuadrangular. Señores, en la conferencia había una hermanita que estaba brava, como creo que están algunos por ahí conmigo. Yo los amo en el Señor de todas maneras y no me pongo bravo con ninguno. Y si a alguno les gusta hablar mal del prójimo, aproveche y hable de mí, que yo no me pongo bravo. Ustedes no saben lo feliz que vivo desde que matarme la cabeza por lo que la gente dice. Perdónenme si soy irónico, pero es una verdad, hermano. Por eso dije que con mucha responsabilidad iba a afrontar este tema. Esta hermanita me dice, hermano Samuel, le voy a hacer una pregunta. Ella conoce a mi esposa. Me dice, hermano Samuel, si la hermana Sara sale y se larga con otro tipo, supongamos que usted llegue a Santa Bárbara y la mujer suya, la hermana Sara, se largó con otro tipo y se fue, y usted va y le ruega que vuelva, y la hermana Sara no quiere volver con usted, le voy a hacer una pregunta y dígame la verdad, como un hombre en la cara. Y se paró la hermanita. Dígame la verdad, ¿usted se aguanta solo o no se aguanta? Yo la miré y sin titubear le dije, no, hermana, yo creo que no me aguanto solo. Tengo 35 años, no me aguanto solo. Me dijo, y entonces, yo le dije, entonces, ¿qué, hermana? Pues si yo no me aguanto solo, tengo que dejar de ministrar el altar. Porque la Biblia dice que para ministrar del altar, sea anciano, diácono, obispo, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces yo me seguiré congregando, pero no podré ministrar el altar y pasaré a formar uno más de la lista de cristianos con luchas, ataduras, que aunque se congreguen y son parte del cuerpo de Cristo, no pueden ministrar del altar. Ya en la iglesia primitiva lo habían. Por eso San Pablo escribió y dijo a los diáconos, a los obispos, tiene que ser marido de una sola mujer. Pablo lo escribió por dos causas. Una, porque habían algunos divorciados, porque Roma, Israel, los fariseos lo permitían. Y dos, porque en aquella cultura había hombres que tenían 3, 4, 5 esposas y tampoco podía repudiarlas porque no había causa. Las leyes de Roma y de Israel no permitían a un hombre que tenía 5 esposas despedir 4. No podía, a menos que hubiera una causa. Entonces, como no podían y tenían que respetar las leyes,
Pablo dijo, no importa, son cristianos, se pueden congregar, pero no pueden ministrar el altar. Para ser diáconos, obispos, ministros del altar, tienen que ser maridos de una sola mujer. Así dijo Pablo. La hermanita me dijo, hábleme como hombre. No me aguanto. Y si no se aguanta, ¿y entonces qué? No puedo ministrar del altar. Pero yo no puedo cambiar la doctrina de la Biblia. No puedo cambiar la palabra del Señor porque yo me aguanto o no me aguanto. La Biblia no es por si se aguanta o no se aguanta. Porque si esa es la teoría, entonces, señores, vamos a darle droga a los pobres drogadictos que no se aguantan sin droga. Ellos se convierten pero no se aguantan. Vamos a darles droga a esos pobrecitos, no, que ellos no se aguantan. Y los borrachos que se convierten al Señor no pueden dejar el miche. Denles licor que tomen, denles ron porque no se aguantan. Y esta es la doctrina del si se aguanta o no se aguanta. Y el chimucero que no es capaz de dejar del chimú, que escupa chimú porque no se aguanta. No, la Biblia no depende de si me aguanto o no me aguanto. Si Samuel no se aguanta, no puede ministrar del altar. Dios me guarde, hermano. Y por eso ahora cuido más mi viejita. A ratos se me pone insoportable ella, a ratos el insoportable soy yo. ¿Y por qué predico esto, hermanos? Iglesia, ¿por qué predico esto? Esto lo predico porque usted y yo que estamos casados, esta palabra debe motivarnos, hermanos, a luchar por nuestro matrimonio, velar en los tiempos buenos y malos. Ahora bien, usted dirá, pero eso lo dice el hermano Samuel porque pues, tiene una buena esposa, como no pelea. Ay, hermano, eso es lo que usted no sabe. Nosotros los ministros afrontamos momentos difíciles en nuestro hogar como el que afronta usted, hermano. Nosotros y nuestras esposas somos de carne, hueso y pescuezo como todos. Hasta Elías, que botaba candela del cielo, dice la Biblia que era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Mi esposa es la mujer que me ha hecho más feliz en toda mi vida. Pero también es la que me ha hecho pasar más rabias en la vida, más que nadie. A ratos parece que me lleva al cielo, pero a ratos parece que me manda para el infierno. Hay años, meses o épocas que son mejores que otras, pero ¿sabe qué es lo rico de todo esto? Que en las buenas y en las malas estamos juntos, hermanos. Esa es la victoria. Yo también he agarrado la maleta. Escúcheme bien. Yo también hace unos años, un día no aguanté más. Hablamos y llegamos al acuerdo, mija, mire, aquí toca como amigos porque ya como marido y mujer no nos aguantamos aquí. Y un día no aguanté más y agarré la maleta, hermano. Agarré la maleta y me fui, llamé al superintendente, hermano, vamos para que reciba la iglesia. Agarré la maleta y me fui. Agarré la buceta, un hermano se sentó y dijo, ay, hermano Samuel, ¿va para una campaña? Digo, bueno, por ahí voy, tranquilo. Me dijo, hermano, yo quería hablar con usted, hermano Samuel, quiero que me dé un consejo. Mire, ay, hermano, la mujer mía hago estos días que yo no la aguanto. Hermano, y comenzó a contarme. Yo creí que estaba hablando de la mujer mía. Pero como uno es bíblico, hermano, y es tan bonito aplicar la palabra a los demás, entonces me agarré, mire, hermano, la palabra de Dios dice que esto y aquello, hermano, y la Biblia dice blum, 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 blum. Y casi que por atrás escucho la voz del Señor, haz esto y vivirás. Al rato llegué con un bobo con la maleta a la casa, hermano. Por ahí duró varios días la maleta. Yo le dije, hágame el favor y me mete la ropa al escaparate. Me dijo, no, usted la sacó para y se la guarda usted. Va a durar la maleta varios días. Hermano, un día propuse en mi corazón y dije, nunca más en mi vida agarro la maleta para irme. Nunca. Obeso, me muero en el intento, pero no me voy. Hermano, en las buenas y en las malas hay que luchar por el matrimonio. Un hermanito dijo, hermano Samuel, pero es que usted no sabe, la mujer mía eso es una potranca, hermano, eso es una yegua resabiada, eso es una mula sin amansar. Yo le dije, téngasele duro a esa bestia que no lo tumbe. Téngasele a esa bestia que no lo tumbe, porque es para toda la vida. Agárresele duro, jinete, papá, como un llanero. Seguimos, señores.
Escuche bien. ¿Qué dijeron los apóstoles sobre este tema? Veamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. San Marcos capítulo 6. Padre, ¿cómo corre el tiempo? Marcos capítulo 6. Dice la palabra del Señor, exactamente en el versículo 17. Escucha bien la doctrina de los apóstoles en cuanto al recasamiento. Marcos 16, verso 10, Marcos 6, verso 17 dice. Marcos 6, 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Felipe, hijo de Herodes II, se había casado con Herodías en su juventud y habían estado reinando la región de Alejandría. Herodías y Felipe se divorciaron porque las leyes civiles romanas lo permitían. Y Herodías se había casado con Herodes III, rey de la región de Galilea en Israel. Las leyes fariseas, hebreas y romanas lo permitían: el divorcio y el nuevo matrimonio. ¿Legalmente se habían casado? Sí. ¿Lo aceptó el pueblo de Dios? Sí. ¿Lo aceptaba el imperio? Sí. ¿Lo aceptaban las leyes divinas? Sí. ¿Lo aceptó Juan el Bautista? No. Él dijo: no, señor, usted no puede tener a Herodías. Esa sigue siendo la mujer de su hermano Felipe. Sí, pero aquí tengo el acta de divorcio. No, señor, sigue siendo la mujer de Felipe y punto. Y así me corten la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Ojalá y no me la corten a mí después que me bajo de aquí. Pero aunque otros lo permitan, aunque las leyes civiles lo permitan, seguía siendo la mujer de Felipe. Juan no aceptó el recasamiento. Pero vamos con Jesús. Vamos con Jesús. San Juan capítulo 4. Jesucristo mismo. Ay, ay, ay. Por aquí hay un versículo que la gente lo pasa por alto y no han analizado. Mira, hermano, la Biblia está llena de detalles. San Juan capítulo 4, verso 16. Jesús y la mujer samaritana. 4:16. Jesús le dice a la mujer samaritana. 4:16 de San Juan. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mija, vaya y busque a su marido y venga para acá. Hermano, Jesús, aunque era Dios, también era hombre. Y aunque era hombre, estaba en su omnisciencia porque seguía siendo Dios. O sea, dos naturalezas. Jesús le dijo: ve y busca a tu marido. Ella le dijo: no tengo marido, Señor. Como quien dice, estoy solterita a la orden y usted está bonito, no está tan malo. Ella le dijo: Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, verso 17. Aleluya. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Escúcheme bien, note algo. Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Pero luego le dice: el que ahora tiene no es tú. Si el que ahora tenía no era el marido, ¿a cuál le mandó a buscar Jesús? ¿No ha analizado eso usted, hermano? Note que Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Pero luego que se le descubre el paquete, Jesús le dice: no, pues, mija, pero yo no estoy mandando a buscar el que tiene ahorita, porque el que ahora tiene, ese no es tu marido. A ese no es el que le estoy mandando que me lo traiga. A ese lo dejó usted haciendo las arepas en la casa, pero ese no es. Si el tipo con el que ella vivía, su sexto esposo de su sexto matrimonio, si el tipo con el que ella vivía y hasta le iba bien, mejor que con el primero, porque el primero, ese plago era muy malo. Pero si el sexto esposo con el que ella vivía, Jesús le dijo: ese no es su marido. Entonces, cuando Jesús le dijo: ve y busca a tu marido, ¿a cuál le mandó a buscar si ese no era? Dice la Biblia: gózate con la mujer de tu
juventud. El primer esposo, la primera esposa. La mujer samaritana había sido repudiada por 5 ocasiones. Las leyes civiles lo permitían. Esas leyes civiles no eran de Dios, esas fue las de Moisés por la dureza del corazón. Las leyes civiles lo permitían, sí. El imperio romano lo permitía, sí. El pueblo de Dios en Israel lo permitía, sí. Jesús lo permitió, no. Jesús le dijo: mija, yo sé que usted lo quiere, lo ama, si sigue viviendo con él o si no sigue viviendo con él, ese es problema suyo. Pero ese no es su marido. Ve y busca a tu marido. Jesús atacó el recasamiento, hermanos. ¿O no? Jesús lo atacó, hermanos. Entonces, iglesia del Señor, hoy en día nos tienen contra la espada y la pared. Señores, cuando yo predico este sermón, quiero dejar claro en algo y con esto termino. No lo digo para que hermanos de aquí lleguen matando a muchos creyentes que tenemos en nuestras iglesias que no podemos casarlos y bautizarlos porque vienen con problemas. Yo en este momento soy pastor y tengo en la iglesia 2 o 3 parejas que no se pueden casar. Unos se casaron en el evangelio y se divorciaron y están en la iglesia hoy con nuevas parejas. Otros se divorciaron en la vida inconversa y se convirtieron al Señor. Son mis ovejas y no quiero que nadie se me meta con ellos porque tiene problemas conmigo. Les hago culto, los visito, son mis ovejas, aunque no están bautizados y no los puedo tener en el altar ministrando. Por ellos murió Cristo y dice la Biblia que a ellos los juzgará Dios. Honrosos sean todos el matrimonio. Les he dicho lo que estoy diciendo a ustedes hoy, la palabra. Si escucho que un hermano me dice: no, pero ese que está en la iglesia, lo que estás perdiendo el tiempo. Mire, hermano, si alguien dice eso, le caigo yo como un tigre. Mentiras del diablo. Nadie que venga a la iglesia pierde el tiempo. Nadie. El mejor tiempo que alguien hace es venir a la iglesia. Aquí pierden el tiempo los que no vienen a la iglesia. Hermano, y si viene y no se acomoda, ese no es problema suyo ni mío. El Señor dijo: dejen que en la viña del Señor crezca el trigo, dejen que crezca la cizaña. El sol sale para todos, la lluvia sale para todos, y yo predico y les doy mi amor a todos, y Cristo murió por todos. El día del juicio el Señor recogerá el trigo en su granero. No se ponga ni más bueno que Dios ni más malo que Dios. Solo la palabra. No estoy levantándome contra alguien que tiene problemas y está divorciado. No pretendo atacarlo. Allá en la iglesia, cuando hago campañas, algunos hermanos que no pueden ministrar del altar son los que me arreglan la tarima, son los que me cargan la silla, son los que me hacen la vendimia y son parte del equipo de trabajo. Solo que la Biblia dice que para ministrar del altar, marido de una sola mujer. No pueden recasado. Eso lo dice la Biblia, hermano. Amén. Pero son parte de la iglesia y pastores, hay que visitarlos y amarlos y brindarles cobertura y llevarles culto a su casa y visitarlos si no vienen. Y atacar los santurrones esos que se alegran cuando no viene alguien al culto. Esos plagos hay que mandarles a evangelizar para decir: agarran amor a las almas. Pues algunos son tan santos que se alegran cuando se larga alguno de la iglesia. Señor, reprenda al diablo. No se meta en camisa de 11 varas, pastor ni hermano, diciéndole a alguien: tiene que divorciarse de esa mujer o tiene que casarse. Mire, hermano, en las cuestiones emocionales y pasionales de otro uno no se debe meter. Si se casan o si se divorcian es la decisión que cada quien toma. Ese es el problema de cada quien. Para que después no diga que se casó por culpa mía o que se divorció por culpa mía. Ay, pastor, ¿qué hago? ¿La dejo? Mire, la Biblia dice, Jesús dijo, hablando del matrimonio en Mateo 19, porque los apóstoles le dijeron: Señor, si así es la condición del hombre, no conviene tener mujer. Mateo 19, donde Jesús habló del divorcio. Mateo 19. Pedro dijo: si así es la cosa, aquí sí hay que pensarlo bien para casarse. El Señor dijo: para eso es que es esto, para que piensen bien. Y el Señor dijo: mire, hay eunucos. ¿Usted sabe lo que es eunuco? Es un hombre que no puede tener mujer o que no le funciona su aparato reproductor. Jesús dijo: hay eunucos que nacieron eunucos del vientre de su madre, no se desarrollan sus órganos sexuales y no pueden tener sexo. Jesús dijo: hay otros eunucos que se hacen eunucos por causa de los hombres. Estos son los que castran o capan, como dicen en el llano. Eso pasaba con los reyes. Habían hombres que se castraban y eran los que cuidaban las concubinas del rey. Habían 2 tipos de eunucos, pero Jesús dijo: de aquí para adelante va a haber otro tipo de eunucos. Un tercer grupo de eunucos, los que se van a tener que hacer eunucos
por causa del reino de los cielos. ¿Y por qué alguien va a tener que hacerse eunuco y quedarse solo por causa del reino de los cielos? ¿No será, hermano, porque lo dejó la mujer? Dios nos ayude. Yo no tengo pinta de eunuco. Por eso tengo que cuidar la mujer que Dios me dio, hermano. Porque 1 Corintios capítulo 7 dice: mando no yo sino el Señor, verso 10 al 12, que el hombre no abandone a su mujer y la mujer no abandone a su marido. Y se separan, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese. 1 Corintios 7:39 dice: el hombre está ligado a la mujer mientras vive, o la mujer está ligada al marido mientras vive, y solo si alguno de los dos muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal y sea en el Señor. Iglesia del Señor, el tema es bastante polémico. Por ahí me llegó un papelito, hermano, pero honestamente yo no soy conferencista, no estoy dando la conferencia. Ojalá y algún día me permitan Dios ser conferencista a través de un tema de estos. Pero, hermano, me hace una pregunta aquí. Lamentablemente tengo 1 hora con 5 minutos, no puedo abusar del tiempo. Hermano, ¿el matrimonio civil tiene divorcio? ¿Sí o no? Yo tengo la respuesta, hermano, pero lamentablemente no puedo abusar del tiempo. Tengo que respetar y sujetarme al tiempo que me dieron. Entonces, hermano, si alguien quiere la información, se la responde en privado. Si alguien quiere que le haga llegar un estudio bíblico en las redes sociales, a través del Facebook, Samuel Molina, puedo hacer llegar información, o a través de mi correo electrónico, que está por ahí en los trípticos que le dimos de los evangelistas, que su pastor lo tiene. Lamentablemente hay mucho más que tocar sobre este tema, hay mucho más material. No puedo meterme con lo del matrimonio civil. Le adelanto algo, hermanos: verifique si las leyes del matrimonio civil de Venezuela se ajustan a la palabra de Dios. En la Biblia no hay 2 matrimonios, el matrimonio es uno solo. Si las leyes civiles cumplen la palabra de Dios, es de Dios. Si las leyes civiles no lo cumplen, no es de Dios. No les quiero dar más detalle. Artículo 44 al 48, matrimonio de soltería. Artículo 77 al 92, matrimonio de convivencia. Son 2 artículos del Código Civil, los he estudiado, pero lo lamento, colóquense de pie. No puedo alargarme más del tiempo. Gracias al director general por darme más de 1 hora. Escúcheme bien, hermanos. Hagan silencio, por favor. Hermano, mire, tal vez alguno de ustedes vino a este retiro con su esposa buscando un auxilio para su matrimonio. Tal vez quizás hubo infidelidad en el pasado. Tal vez hay dificultades propias de la vida, falta de relaciones humanas, malentendidos, no tienen tiempo, el trabajo, las circunstancias está afectando su matrimonio. Hermano que me escucha, pastor que me escucha, si nosotros queremos tener éxito en la vida, tenemos que comenzar organizando nuestro matrimonio. Si quiere organizar su vida con Dios, organice su matrimonio. Si quiere organizar su ministerio con Dios y ver éxito, organice su matrimonio. Usted puede estar en guerra con todo el mundo y usted puede ser feliz y servirle a Dios si vive en paz con su esposa. Usted puede estar en paz con todo el mundo, pero no tendrá paz si no está bien con su esposa. Una de las claves de la vida para un hombre o una mujer casado o casada es vivir en paz en su matrimonio. No hay cosa que le cause más daño a la sociedad que los problemas matrimoniales, porque el matrimonio es el corazón de la sociedad. Y cuando golpeamos a la familia, golpeamos el matrimonio, le damos un ataque al corazón. Y cuando sufre un ataque al corazón, la sociedad, hermano, se descompone. Los antidiluvianos, Dios destruyó con el diluvio a la gente porque se casaban y se daban en casamiento. Sodoma y Gomorra, el juicio, una de las causas del juicio fue que se casaban y se daban en casamiento. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, seremos igual a esa sociedad. La gente se casará y se dará en casamiento. Y lo peor es, no los inconversos. El problema es que este problema se metió fue en las iglesias. No son los católicos, no son las otras sectas, son las iglesias evangélicas las que están permitiendo el recasamiento. Es el pueblo de Dios, señores. Es la apostasía. Por favor, cuide su mujer, cuide su marido. Si se ha decepcionado de su esposo por heridas, si se ha decepcionado de su esposa por heridas, perdone, que el perdón sana las heridas. El perdón no beneficia al infractor, beneficia a la víctima. Usted está herido, herida. Dígale al Señor: da mi amor por mi esposa. Hoy decido amar a mi esposa y va a crecer mi amor por mi esposa a pesar de las circunstancias de la vida.
Dígale al Señor, da mi amor por mi esposo, porque hoy va a crecer el amor por mi esposo a pesar de las circunstancias. Vamos a orar por la familia. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, en esta noche consagro mi matrimonio ante los pies de Cristo. Por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas propios de la vida, por encima de las luchas y desiertos, bendiciones y victorias que hemos pasado, esta noche consagro mi matrimonio ante ti. Dígale al Señor, da mi amor por mi esposo, da mi amor por mi esposa, da mi amor por mi familia. Dile al Señor, lléname de tu gracia, fortaléceme con tu presencia en el nombre de Jesús. En esta noche yo me levanto contra todo espíritu de adulterio, toda obra de infidelidad, de pleito, de rencilla, toda obra demoníaca. La atamos, la sujetamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, bendición sobre los matrimonios, sobre la familia, sobre nuestros hogares. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Consagramos nuestros matrimonios a los pies de Cristo. Tomen asiento, por favor. Buenas noches. Dios les bendiga.